Buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. Los invito a que vayamos a la palabra de nuestro Dios y lo hagamos en el pasaje que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 16 al 18. El evento que mencionan estos versículos es relevante, es muy especial y de alguna manera debería de contagiar la vida de todos y cada uno de nosotros. Daniel capítulo 3, versículos 16 al 18 dice: Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Algo interesante, algo muy especial lo que vemos en estos versículos. No habla algo similar a muchos grupos cristianos que hablan de que existe la tendencia de creer que todas las historias terminan de manera espectacular cuando afirmamos nuestra fidelidad a Dios o nuestra fidelidad hacia Dios. Realmente no es así, pero nos lleva una importante lección acerca de nuestra postura en tiempos de crisis. Algo muy importante que me gustaría resaltar es que no debemos dudar, incluso en estas experiencias no debemos dudar por un instante que la maldad busca moldearnos a este mundo. Quizá muchas veces lo ha logrado, pero no debemos permitirlo que esto suceda de esta manera. Bueno, en la palabra de Dios, en este pasaje que acabamos de leer, los tres israelitas se valieron de dos argumentos para responderle a Nabucodonosor. Esas dos vertientes, esos dos argumentos fueron determinantes para que ellos tomaran una decisión correcta y totalmente centrada en la persona a la que ellos servían, es decir, a Dios mismo. Y eso es lo que debemos, esa misma postura es la que debemos de tomar todos y cada uno de nosotros. Y bueno, en esta parte de la palabra de Dios, específicamente en estos versículos, relata algo, para mí en lo personal, algo muy espectacular. Ellos, al principio del versículo decían que Dios los iba a librar, pero al final, si ponemos mucha atención, dice: y si esto no es así, aún así no serviremos a tus dioses, dice la palabra del Señor. Estos tres personajes, estos tres israelitas, Sadrac, Mesac y Abed-nego, como se les llamaba, tuvieron dos argumentos importantes para enfrentar y responder a Nabucodonosor. La primera de ellas, y vamos a centrarnos en esta primera parte, nos habla de convicción profunda. Sadrac, Mesac y Abed-nego tenían una convicción totalmente profunda, y su convicción estaba totalmente relacionada con la misma persona de Dios. Ellos confiaban completamente en Dios, no en el rey de Babilonia, sino única y exclusivamente en Dios. Esta es la misma postura que adoptó Jesús cuando enfrentó a Pilato momentos antes de ser crucificado. Y para meternos específicamente en este momento, voy a pedirles que vayamos al Evangelio de Juan capítulo 19, en el versículo 11. Ahí nos relata precisamente este argumento importante a través de la persona de Jesucristo. Juan 19, 11 nos dice: respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Obviamente se está refiriendo a Satanás. Pilato no tenía ninguna autoridad delante de Jesús, pero Satanás le hizo creer que sí, pero Jesús lo puso en su lugar. Y con lo que dice en este versículo, las palabras de Jesús reflejadas en este versículo lo dejan claramente especificado. Los hijos de Dios en la hora de la prueba no deben ceder. Nosotros, cada uno de nosotros como parte del pueblo de Dios, no debemos ceder a ciertos argumentos que impidan que nuestras convicciones sean fieles delante de Dios. Tenemos que tener una convicción profunda, como lo tuvieron estos tres personajes, como lo tuvo Jesús y muchos personajes más en la palabra de nuestro Dios. Sabemos que en situaciones difíciles Dios está presente. Yo creo que esto fue determinante en estos tres personajes, en Sadrac, Mesac y Abed-nego. La presencia, la seguridad de la presencia de Dios en sus vidas, en ese momento fue determinante para ellos. Sin duda alguna, sin su autoridad no puede moverse nadie. Y esto es algo muy especial. Si Satanás quiere hacerte algo, si Satanás quiere dañarte, si Satanás quiere engañarte,
Solo será posible si Dios se lo permite. Si no es así, no sucederá así. Y estos hombres importantes en la palabra de Dios lo sabían. Por eso su convicción era profunda totalmente en la persona de Dios. Regresando al pasaje de la palabra de Dios en Juan capítulo 19, versículo 11, hay ciertos detalles que me gustaría mencionar respecto a este primer punto. Dice: ninguna autoridad tendrías contra mí. Dice esta primera parte del versículo. Jesús se dirige a Pilato y le dice claramente: ninguna autoridad tendrías contra mí. Y dice ahí: si no te fuere dada de arriba, es decir, si no te lo hubiera permitido Dios. Es claro lo que dice el Señor, y es claro lo que vivimos todos y cada uno de nosotros. No hay ninguna autoridad alrededor nuestro que pueda lograr, como ya mencionaba, dañarnos, afectarnos, engañarnos, si Dios no lo permite. Dice aquí el final del versículo, dice: por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y como les mencionaba hace unos momentos, se refiere a la persona de Satanás. Es decir, el punto principal de esta primera parte, hablando de convicción profunda, habla de estar completamente convencidos que lo que está pasando en nuestra vida, sea bueno, sea malo, sea agradable o sea desagradable, viene a nuestra vida porque Dios lo permitió. Y cuando Dios lo permite, es que hay un objetivo importante en nuestra vida. De ahí el por qué Sadrach, Mesach y Abednego decían que Dios los iba a librar. Y también por el contrario dice: si Dios decide no librarnos, aún así no haremos lo que tú nos pides. Hermanos, hablamos de convicciones. Seamos creyentes de convicciones y permitamos que la presencia de Dios, tener la convicción de la presencia de Dios en nuestras vidas cuando estamos en determinado tipo de adversidades, y Dios actuará de una manera favorable. Este fue el primer caso, el primer argumento que tuvieron Sadrach, Mesach y Abednego para responderle a Nabucodonosor. Pero vamos al segundo de ellos. El segundo argumento que tenían estos tres israelitas es obediencia incondicional. Ellos estuvieron completamente dispuestos a obedecer a Dios y no precisamente a aquellas personas que trataban de imponerse sobre de ellos. Frente a situaciones donde peligra aquello que garantiza nuestro bienestar, específicamente de nuestro bienestar personal, tenemos que tener esta disposición, una obediencia incondicional a Dios. Ellos no dudan de escoger el camino correcto. Ellos sabían que la decisión que estaban tomando era la decisión más correcta, la decisión justa y bueno delante de Dios. Esa decisión que estaban tomando, estaban completamente convencidos que era lo que Dios quería que ellos decidieran. Tenemos que tener esa convicción para tener esta disposición de obedecer de una manera incondicional a Dios. La situación que ellos vivían no era cualquiera, pero estaban seguros en Dios y estaban dispuestos a obedecerle cualquiera que fuera su situación. Nuestra obediencia no será condicionada por ninguna circunstancia, ni por ningún hombre, ni por ninguna persona. Hermanos, en este caso salieron ilesos del fuego. Bien pudo haber sido la decisión de Dios que ellos murieran quemados, pero la decisión de Dios no fue esa, y salieron airosos, salieron victoriosos. Hay otra cita que me gustaría considerar, compararla con este aspecto, hablando de la obediencia incondicional. Es el caso de Esteban. Esteban enfrentó a una gran cantidad de personas que estaban en contra de lo establecido por Dios, y les dijo una gran cantidad de errores que ellos estaban cometiendo y que no estaban obedeciendo a Dios. Y dice la palabra de Dios que esto enojó a la gente que estaba junto a Esteban. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos. Voy a pedirles que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 54 al 60. Este es un evento muy especial, pero lo que trato de decir con este pasaje que vamos a tomar en cuenta es que a pesar de que en el caso de Esteban
él también reflejaba una convicción profunda hacia la misma persona de Dios, y él también estaba dispuesto y tenía una actitud de obediencia incondicional delante de Dios. Todo lo que nos está relatando estos versículos que vamos a leer en unos momentos reflejan claramente esta postura. Igual que Sadrach, Mesach y Abednego, el mismo Esteban aplicaba estos conceptos, pero no sucedió con él como pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60, dice la palabra del Señor: oyendo estas cosas, se enfurecían, en sus corazones crujían los dientes contra él. Vean el grado de enojo, el grado de ira que había en estas personas. Bueno, obviamente por las palabras que les estaba diciendo Esteban, pero vean lo que dice el versículo 55. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Lo que estaba viendo Esteban es algo maravilloso. Pero esto también causó más enojo a las personas que estaban junto a él. Dice en el versículo 57, dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y vean cómo dice el versículo 60: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Obviamente, entendiendo este término, dormir se estaba refiriendo a que Esteban había muerto. No pasó lo mismo con Esteban como lo que pasó con estos tres personajes que hemos estado tomando como base en esta meditación. Él sí tuvo que sufrir las tremendas consecuencias de actuar de la manera correcta delante de Dios. Pero quiero mencionar algo importante. Esteban fue apedreado, pero no fue como a lo mejor nos podríamos imaginar, agarrar una piedra y lanzárselo directamente a él. No. Lo que hacían o lo que acostumbraban en ese entonces, en los tiempos en los que estaba Esteban, era quitarles las ropas, lanzarlos en una zanja, y de arriba, imagínense, si una pedrada duele, si lo avientan de frente, si lo avientan de arriba hacia abajo, es aún mayor todavía. Entonces el dolor era tan grande, mientras él estaba muriendo, era terriblemente doloroso su sufrimiento y su muerte. Pero aquí está algo muy importante: Esteban nunca cedió. Hermanos, esta es la postura que como creyentes debemos de tomar. Sea que Dios responda, o sea que Dios decida que no, esa es la voluntad de Dios, es la decisión de Dios, y no debemos de imaginarnos cosas que no son. Llegué a escuchar algunos casos de algunas personas que lo expresaban de una manera muy espectacular, y decían que Dios iba a responder, y utilizan términos que todos conocemos: declaro de que Dios lo va a hacer, y Dios lo va a hacer, y Dios va a responder, y Dios nos va a hacer victoriosos. Normalmente la respuesta a esto no es precisamente lo que ellos piden. A Dios no se le pide así, a Dios no se le clama así. Hermanos, los brazos de aquel a quien no estaba dispuesto a negar a Dios son las mejores muestras de la presencia de Dios en nuestras vidas. La palabra final en toda historia humana, y específicamente en toda historia en la vida de los creyentes, la tiene la persona de Jesucristo, en cuyas manos está escondida la vida misma. Nosotros estamos prácticamente puestos en las manos de Jesucristo y protegidos por las manos de Dios. Así que termino con lo siguiente, hermanos. Hemos tenido un tiempo de oración en estos momentos. La oración puede ser determinante, de hecho lo es. La oración es determinante
para que nosotros, como hijos de Dios, tengamos, cuando seamos probados, válgame Dios, cuando seamos probados por fuego delante de Dios, salgamos victoriosos, salgamos ilesos, tenemos, y no solamente en el sentido de si recibimos respuesta de Dios o si no recibimos la respuesta de Dios a lo que nosotros esperábamos, tenemos que tener siempre la convicción profunda en nuestras vidas y al mismo tiempo tener una obediencia incondicional hacia nuestro Dios, y Él hará maravillas en nuestra vida. De una o de otra forma, Dios hará maravillas en nuestra vida. Y me refiero de alguna manera especial a lo siguiente: la decisión de Jesucristo fue la redención de la humanidad, de aquellas personas que querían Él fueran rescatadas de la condenación eterna. En el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, transformó la vida de otras personas. En este caso, de la persona más importante de Babilonia, transformaron la vida de este hombre. Y en el caso de Esteban, si analizamos la vida de Esteban y específicamente este pasaje que acabamos de leer, prácticamente podemos decir que la muerte, ya no tanto la vida de Esteban, sino la muerte de Esteban impactó la vida del que posteriormente sería el apóstol Pablo. Ese gran hombre que después de la persona de Jesucristo fue la persona la que más logros tuvo en la vida cristiana. Eso puede ser determinante en tu vida y en mi vida, que porque podemos ser personajes que, conteniendo estas convicciones, podamos hacer que otras personas sean transformadas y utilizadas en las manos de Dios. ¿Qué te parece todo esto? Esperemos que se pueda hacer algo determinante en nuestras vidas, especialmente en momentos como los que estamos viviendo en la actualidad, y que otras personas sean tremendamente impactadas, tremendamente impresionadas por la vida y el testimonio que hay en cada uno de nosotros. Esperemos que así sea y que el Señor nos siga bendiciendo.